Vayan a Timoteo capítulo 4. Timoteo capítulo 4. Vamos a continuar la serie expositiva en la carta a Timoteo. Y precisamente hoy vamos a cubrir el capítulo 4 completo. No se asusten, mis hermanos. Tengo 2 horas y media para eso. Pero yo sé que aquí nadie tiene prisa. Nadie tiene prisa porque hoy es el día del Señor. Nos preparamos para eso. Primera Timoteo capítulo 4. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas en donde hay algunas conversaciones que se vuelven bastante serias entre los actores, ¿no? Entre el protagonista y el otro protagonista o el otro personaje. Yo he visto esta escena en donde hay alguien explicándole algo a la persona, quizás el protagonista está escuchando y de momento esa persona que le está explicando muchas cosas a la otra, de momento para lo que está haciendo, se detiene, se pone frente a la persona y los mira a los ojos y le habla a la persona más directamente. ¿Usted se acuerda de alguna película con esa escena? Realmente no viene ninguna escena o película en mi mente, pero sí sé que la he visto. Sí sé que la he visto. Ese momento en donde el personaje principal o el otro personaje se para frente al otro, lo mira de frente, se sienta o se detiene y le dice unas palabras. Y yo creo que esto es lo que está haciendo Pablo ahora con Timoteo. Por los pasados domingos, Pablo está hablando a Timoteo acerca de la situación de la iglesia. Capítulo 1, hay problemas, hay falsos maestros, deténlo. Capítulo 2, hay que organizar el culto. Las mujeres, ¿cómo deben ser? Los hombres, ¿cómo deben ser? Capítulo 3, hay que escoger un liderazgo que tengan estas cualificaciones. Estos son los pastores, estos son los diáconos. Y esta es la iglesia, este es el propósito de la iglesia. Pero el capítulo 4, yo creo que Pablo se sienta en una silla y como con su corazón, como si estuviera mirando cara a cara a Timoteo, le habla ahora a Timoteo. Esto se vuelve personal. Bueno, la carta pastoral es bastante personal, mucho más personal que una carta a las iglesias, pero particularmente el capítulo 4, Pablo mira a los ojos a Timoteo figurativamente y le habla a él, no solamente sobre los aspectos de la iglesia, sino sobre él mismo. Eso es lo que está pasando en el capítulo 4. Y hoy veremos cómo Pablo le dice cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Cómo ser un buen ministro de Jesucristo. 3 cosas le dice Pablo que un buen ministro debe ser o cómo debe ser un buen ministro. Un buen ministro, en primer lugar, se cuida de las falsas doctrinas. Un buen ministro se cuida de las falsas doctrinas. Eso lo vamos a ver en los versículos, primeros versículos, capítulo 1, de capítulo 4, 1 hasta los 8 aproximadamente. Segundo, Timoteo, un buen siervo de Jesucristo, se disciplina y se ocupa en lo que le corresponde. Se cuida de la falsa doctrina, se ocupa de sus tareas y su disciplina. Y por último, un buen siervo de Jesucristo tiene cuidado de sí mismo y de la enseñanza. Tiene que cuidarse de sí mismo y de la enseñanza. Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy. Así que vamos en primer lugar, mis hermanos, un buen ministro se cuida de la falsa doctrina. Versículo 1 del capítulo 4, mira cómo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Justamente cuando Pablo habla que la iglesia es columna y sostén de la verdad, lo primero que Pablo le advierte a Timoteo es que en esta parte de la carta le dice, Timoteo, ten cuidado porque en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos, van a haber espíritus engañadores. Van a haber falsas enseñanzas. Y esa es parte de la razón de la que te escribo esta carta, Timoteo. Pero tú también tienes que tener cuidado. ¿De qué vale, Timoteo, que tengas orden en el culto? ¿De qué vale, Timoteo, que pongas a las personas correctas a liderar si al final la iglesia enseña una falsa doctrina? Ese es el punto. Y mira cómo comienza diciendo Pablo, el Espíritu está diciendo, o el Espíritu dice, cuando se traduce literalmente es un presente continuo, el Espíritu está diciendo que en los posteriores tiempos, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Timoteo, que ese no seas tú. Eso es lo que le está diciendo. Cuidado.
Y muchos han estudiado qué significa esto de que el Espíritu dice claramente, Pablo se puso profeta de momento, ¿qué pasó aquí? Y muchos estudiosos están de acuerdo que esto es un eco de lo que Pablo mismo dijo en Hechos capítulo 20, y quiero que vaya conmigo porque es importante. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31, Pablo da su último discurso a los pastores en Mileto, y ahí estaban los pastores de Éfeso. Ahí estaban los pastores de Éfeso. Y miren lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. Y esta es la razón por la que él dice, el Espíritu dice claramente. Mire lo que dice. Este es Pablo hablando a los pastores en Mileto. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo le ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Y mira el versículo 29. Porque sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estén alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlos a cada uno con lágrimas. Pablo había plantado esta iglesia en Éfeso, pero Pablo sabía que después de su partida vendrían hombres o lobos feroces, como él le dice, o rapaces, con falsas enseñanzas y apartarán a muchos de la fe. Esto fue 10 años antes aproximadamente de 1 Timoteo. 10 años aproximadamente Pablo advierte de eso. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él ve que se está cumpliendo. Lo que yo dije, se está cumpliendo. Que en los posteriores días vendrán muchos y se apartarán de la fe siguiendo a personas que están engañando. Y por eso Pablo advierte a Timoteo, le dice, Timoteo, cuidado con estos espíritus engañadores, tú también te tienes que cuidar. Cuando dice este último tiempo, los últimos tiempos, simplemente, mi hermano, se refiere al tiempo luego de la ascensión de Cristo y antes del regreso de Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos en el último tiempo, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo advierte, y no solamente Pablo, sino que Jesús también advierte que en los últimos tiempos, los posteros tiempos, donde estamos viviendo ahora, donde comenzó ese último tiempo, en el momento de Cristo ascendió a los cielos y la iglesia comienza la expansión del evangelio, que iban a venir falsos maestros y personas iban a ser engañadas. Por lo tanto, tú y yo, esta amonestación no es solamente para Timoteo, es para ti y para mí también. Hay engañadores, pero hay personas engañadas. Estos engañados son los que se apartan de la fe, pero miremos la razón. Mira por qué se apartan de la fe. Vayan conmigo al versículo. Prestando atención, perdóname, que Bien, versículo 1, ahí mismo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, y miren la razón por qué. Porque están prestando atención a espíritus engañadores. Prestando atención se traduce como están oyendo y se están inclinando, se están curioseando, por decir de una manera, con doctrinas extrañas. Están intencionalmente poniendo su oído y su atención a esas enseñanzas que se apartan del evangelio. Y Pablo espiritualiza, por algún sentido, la falsa doctrina. Porque detrás de cada falsa doctrina está el diablo. Él dice que son doctrinas de demonios. Recordemos que el padre de toda mentira es Satanás. Y la manera que le engañan es escondiendo la mentira detrás de una aparente verdad. Por lo tanto, Pablo le dice, cuidado porque engañan, son hipócritas y son personas que tienen la conciencia cauterizada. Otra vez esta palabra. Estos demonios, estos espíritus de demonios, estas doctrinas de demonios operan en hombres mentirosos y hombres hipócritas. O sea, lo que ellos dicen no es consistente con cómo ellos viven tampoco. Cuando dice conciencia cauterizada, lo hemos hablado mucho, pero me gustó esta definición, está encallecida. Ya le salió callo. Cuando uno toca
guitarra por primera vez, muchos se quitan las primeras 4 semanas porque les salen unos callos aquí bien duros porque tienen que apretar las cuerdas de metal y duele. Pero tú tienes que seguir hasta que esto se cura. Cuando se cura, ya tú no lo sientes. Ya no te duele. Eso es la conciencia encallecida. Una conciencia que no funciona, que no siente, no y distingue o no siente el mal porque ya está acostumbrada a eso. Eso es conciencia cauterizada. Y él dice que estos maestros, estos falsos maestros tienen esa conciencia. Y tienen éxito engañando, pero ¿tú sabes por qué tienen éxito? Porque las mentiras que traen se ven bastante atractivas. Parecen espirituales. Miren el versículo 3. ¿Qué hacen estos? Estos son parte de los falsos maestros que había en Éfeso. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Pablo lo dice mucho de todos los maestros que estaban en Éfeso, diciendo, ¿verdad?, falsas enseñanzas, pero dice algo aquí de esa falsa enseñanza. Prohibían el casamiento y prohibían algunos alimentos. Y Pablo, recuerden que le dice a Timoteo que ellos usaban mal la ley de Dios, que esa no es la manera de usarla. Pero recordemos, mis hermanos, que siempre la falsa doctrina viene engañada de una aparente espiritualidad. Y la prohibición es atractiva para la religiosidad. Muchos están de acuerdo también que en el primer siglo se comenzaron a gestar algunas filosofías entre, ¿verdad?, los aristotélicas y todo estos movimientos filosóficos en donde la separación de lo material y lo espiritual, y había una concepción de que lo material era malo y lo espiritual era bueno, que más adelante en el siglo II se le llamó gnosticismo, pero que ya había comenzado, no solamente aquí, sino también en Colosenses, a empezar esas filosofías a entrar a la iglesia. Y muchos condenaban el matrimonio y ciertos alimentos porque veían en el matrimonio una puerta o un contexto para la intimidad sexual y por lo tanto eso que es sexual y material y físico es pecaminoso. Y disfrutar de ciertos alimentos es malo. Es una especie de ascetismo que también Pablo trabaja en Colosenses. Ascetismo no es otra cosa que un duro trato del cuerpo, unas prohibiciones. Ese son el tipo de filosofía, el tipo de falsa doctrina que estaban mezclando quizás en la iglesia de Éfeso y Pablo advierte a Timoteo. Pero ¿cuál es el problema? Se escucha piadoso, celibato y ayuno. No se escucha espiritual. Se escucha bonito eso. Pero el problema es que esto no concuerda con la revelación establecida por Dios y además promovía un sistema de salvación por obras y eso era una amenaza para el evangelio. Aunque fuese atractivo y espiritualmente se veía bien, aún Pablo cuando le escribe a Colosenses dice, tienen apariencia de piedad, pero no son efectivas contra el pecado. Ninguna de estas prohibiciones. Y Pablo con mucha sabiduría bíblica y con su mente bíblica le contesta, mira lo que dice sobre los alimentos. Alimentos que Dios ha creado y para que con acción de gracia, estoy en el versículo 3, participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra y mediante la oración. Esto es un ejemplo, mis hermanos, de cómo aplicar la sana doctrina ante una falsa doctrina. La prohibición de lo que Dios ha creado y instituido es una falsa doctrina porque contradice los propósitos de Dios en su palabra. Pablo va al Génesis y yo veo un eco de lo que dicen, todo lo que ha creado Dios es bueno. Y vio Dios que era bueno. Esa es la mente bíblica de Pablo. Y Dios le dijo, come de todo. Al hombre. Pero él también reflexiona teológicamente cuando dice, si se recibe con acción de gracia porque es santificado mediante la palabra y la oración. Así como Dios bendijo su creación y fue hecha para que disfrutemos de ella con acción de gracia y una conciencia que dependamos de Él, así esta falsa enseñanza debe ser rechazada porque no corresponde con toda la revelación de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y notemos aquí que Pablo no se va en una argumentación larga en contra de estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Simplemente las expone y dice por qué está mal la luz de la Escritura. Se acabó. Y antes de continuar, mi hermano, algunas pocas aplicaciones. Estamos en el último tiempo, esperando a nuestro Señor Jesucristo que regrese en gloria. Hay falsas doctrinas alrededor nuestro. Y tú y yo no estamos exentos de ser engañados.
Pablo le advierte a Timoteo, que era pastor en la iglesia, y le dice, cuídate de estas falsas doctrinas, no prestes atención. Tú y yo somos vulnerables, por lo tanto debemos identificar qué es una falsa doctrina. Quiere decir por lo menos 4 cosas que usted debe saber para identificar una falsa doctrina, generales. En primer lugar, una falsa doctrina distorsiona el mensaje del Evangelio, que enseña que somos salvos por medio de la fe en Cristo únicamente y que la salvación no la podemos merecer por obras, sino que es un acto de la gracia de Dios. Toda doctrina que contradiga la salvación por fe y por gracia es una falsa doctrina. Punto. Segundo, ¿cómo identificar una falsa doctrina? Una falsa doctrina está en desacuerdo a lo que Dios define como pecado. Eso es una falsa doctrina. Si Dios dijo, esto es pecado, y de momento hay una doctrina en la iglesia, no, eso está bien, falsa doctrina. Está en desacuerdo a lo que Dios define como pecado. Y naturalmente, por lo tanto, lleva a la gente a un estilo de vida que no agrada a Dios, produce impiedad y no produce santidad. Eso es una falsa doctrina. ¿Cómo identificar falsa doctrina? Otro punto. Es incoherente con algunas partes de la revelación, como el todo, en un sentido, contradice la Escritura en algún punto. Eso es una falsa doctrina. Contradice la Escritura en algún punto. Y esto es bien importante. Se origina en alguien o en algo y no en Dios ni en la Escritura. Muchas de las falsas doctrinas vienen porque un hombre dijo, Dios me reveló. Ajá. O yo sentí. O yo tuve tal experiencia. Falsa doctrina. No se fundamentan ni en Dios ni en su palabra. Al final puede parecer bíblico, pero cuando indagas esa doctrina, al final te lleva a un fundamento que viene del hombre o de alguna otra cosa, no de la palabra. En resumen, mi hermano, de manera aplicativa, la sana doctrina se origina en Dios, está registrada en la palabra de Dios, es consistente con la revelación de Dios y conduce a los hombres a la salud espiritual como una vida piadosa. Ese es el resumen. La falsa doctrina se origina en los hombres o en los demonios, como dice este pasaje, es ajena a la palabra de Dios, es inconsistente con toda la revelación de Dios y conduce a la debilidad espiritual y una vida impía. Esto es una cita de Tim Challies. Hermanos, estamos en el último tiempo y el Espíritu dice claramente que muchos se apartarán de la fe prestando atención. Yo no sé cuántos encuentros yo he tenido en Walmart, Home Depot, Plaza Las Américas, Sam's, con los evangelistas de la Iglesia de Dios Madre. No sé cuántas veces me han tratado de evangelizar. Y ellos empiezan, ya la primera vez empezaron directo, fueron a Gálatas, mira, aquí dice que la madre de todo es esta, y así una interpretación bien loca para decir que esa es la diosa coreana, que yo no sé qué. De hecho, se llaman Iglesia de Dios. Mira qué bonito por fuera. La iglesia se llama Iglesia de Dios. Para que sepan, no se llama Iglesia de Dios Madre, se llama la Iglesia de Dios. Que tú de primera vista tú dices, eso no es falsa doctrina, no dice Iglesia de Dios. ¿Está bien? Pero comenzaron a conversar conmigo la primera vez en Plaza de América y cuando él me empieza a citar en Gálatas y me empieza a sacarle contexto, y yo, no, brother, espérate. Y ahí nos enfrascamos los dos y mi esposa me ve, vente, pichi, vente. Y me ve de lejos peleando y me buscaba. Pero es que me estaban interpretando mal la escritura y eso me alteraba. Pero ellos cambiaron la técnica. Ellos no van directamente a Dios Madre. La segunda vez que me lo encuentro en Walmart me hablan, oye, ¿tú sabías que el día de reposo? Y yo, ajá. Espérate, déjame escuchar qué me va a decir. No, el día de reposo es el sábado, que yo no sé qué. Y por ahí empezaron. Pero terminaban después en su falsa doctrina. Luego me encuentro aquí en San y me empezaron a hablar de la Santa Cena. Sí, porque Jesús dijo que es mi sangre, que yo no sé qué. Pero al final me di cuenta cuando veo de lejos que es el maestro que me encontré en Plaza de América hace unos 5 o 6 años atrás, que venían otros discípulos que estaban evangelizando y yo lo estaba mirando de lejos a ver si lo estaban haciendo bien. El punto es, mi hermano, que en cada uno de estos encuentros, ellos empezaban por la esquina, como dice. Y al principio empezaron mal y parece que se dieron cuenta y empezaron por las esquinas para llevar gente. Y la última vez, hace unos 2 veces, yo creo, fuimos a Home Depot a buscar un inodoro y salió una pareja que usted la ve y dice, esos son cristianos. Tú sabes que dice, se ven cristianos, literalmente.
Y nos dijeron, venga, ¿quieres que le ayudemos? Y nos ayudaron a ayudadores, qué sé yo qué. Y después nos empezaron a invitar. Y yo, anda, sí, mira. Ellos estaban en Home Depot simplemente para hablarle a la gente y haciéndose pasar por clientes. Algo que debemos aprender nosotros mucho de ellos. Mucho. Tienen un corazón evangelista. Lamentablemente, para mal, para engañar a la gente. Pero lo que les quiero decir, que cada una de las veces los encuentros siempre o contradecía algo de la palabra, o estaba fundamentado en el hombre, o no era conforme a la sana enseñanza del evangelio, solo por fe, solo por gracia. La falsa doctrina siempre va a chocar con esto. Y tenemos que estar alerta nosotros también. Hay muchos falsos maestros y ahora no tenemos que esperarlos aquí en la iglesia, están en sus teléfonos. Están en sus teléfonos. A través de YouTube, en las aplicaciones y todo lo demás, hay muchos falsos maestros. Tenemos que tener cuidado de las doctrinas que estamos escuchando y aprendiendo y prestando atención, porque no son pocos los que comienzan prestando atención y terminan apartándose de la fe. No son pocos. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, cuidado, cuidado. Mi hermano, usted tiene una comunidad de fe. Usted tiene una comunidad de fe, tiene pastores, tiene líderes, bueno, un pastor ahora, pero esperamos tener pastores. Tiene hermanos maduros en la fe. Consulte, mire, comparta lo que está viendo, ve algo raro, pregunte. Cuidado con prestar atención a las falsas enseñanzas porque pueden llevarle a apartarlo de la fe verdadera. Versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, al enseñar estas cosas o señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido por las palabras de fe y una buena doctrina que has seguido. Prestemos atención a las palabras de Pablo en ese versículo 6. Timoteo, ten cuidado tú, pero recuerda que tienes que señalarle esto a los hermanos. Qué hermoso. Pablo le llama hermanos a los miembros de la iglesia en Éfeso. ¿Lo vieron ahí? Al señalarle estas cosas a los hermanos, Timoteo, este es tu rol, estos son tus hermanos, señálales estas cosas. Ahora bien, Timoteo tiene la responsabilidad de hacerlo. Como pastor tenía que instruir a sus hermanos, era su responsabilidad. De hecho, si no lo hacía, no se consideraba un buen ministro de Jesucristo, según la palabra de Dios. O sea, no podemos ser buenos ministros de Jesucristo y quedarnos callados ante las falsas enseñanzas, porque entonces no estamos haciendo nuestro trabajo como pastores, porque el pastor, uno de los deberes del pastor es poder cuidar la grey a través de la sana doctrina. Ser un buen ministro es instruir, es enseñar, es señalar a los hermanos dónde está el peligro doctrinal en la iglesia. Ahora bien, la palabra ministro, mucha gente se le llena la cabeza, yo soy el ministro del Señor. Mi hermano, esa palabra significa, literalmente viene de la raíz de menor o menos, significa siervo. Serás un buen siervo de Jesucristo. Me encanta que Pablo enraice la identidad de Timoteo como pastor como un siervo de Jesucristo. Tú le enseñas a los hermanos, tú intuyes a los hermanos, pero a fin de cuentas tú eres un servidor de Jesucristo. No se te suba a la cabeza los humos a la cabeza. Esa es la posición más honrosa que podemos llegar a ser tú y yo, mis hermanos, siervos de Jesucristo. No dice, serás un gran pastor, serás un gran teólogo si contradices a lo falso, serás un gran erudito, serás un gran influencer. No, vas a ser un siervo, un buen siervo de Jesucristo. Y deberíamos nosotros estar complacidos con eso. Estuve estos 3 días en un retiro de pastores y uno de los pastores cubanos dijo algo que me llamó la atención. Hablando de a los pastores, dice, mi esposa y yo tuvimos un tiempo donde reflexionamos y decíamos, ¿qué queremos ser como personas en esta vida que Dios nos ha regalado? Él dijo, queremos ser conocidos como siervos de Dios. Y eso me impactó, que su misión de vida fuese ser conocido simplemente que cuando él muriera dijera, ese hombre es un siervo de Dios. Ese hombre es un siervo de Dios. Eso es una buena aspiración, mis hermanos. Que esa sea nuestra aspiración también. Pero Timoteo, ¿cómo te cuidas de lo falso? Ven, sigue leyendo.
Ahí. Nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Es imposible, mis hermanos, detectar la falsa doctrina si no estamos nutridos de la buena doctrina. Punto. Es imposible nosotros detectar lo falso si no estamos llenos de lo verdadero. De hecho, la recomendación no es a buscar ni aprender todo lo falso. La recomendación es a conocer, a entender y a sumergirnos en lo verdadero, porque cuando venga lo falso lo vamos a distinguir. Ese es el llamado de nosotros. No es estudiar todas las falsas doctrinas de Dios Madre, de Jesucristo Hombre, no. Sumérgete en el Evangelio, aprende la sana doctrina, que eso naturalmente cuando venga tú vas a saber que es falso. Nutrido de las palabras de fe y de la buena doctrina, Timoteo, que tú has seguido. Tú me has seguido a mí, tú sabes que yo he predicado el Evangelio verdadero. Presta atención a eso, le está diciendo Pablo a Timoteo. Hace poco fuimos no sé si en el cumpleaños, no recuerdo de Yamaira, sí. Fuimos a un brunch. Y esa semana particularmente le hemos bajado el azúcar en ciertos aspectos. La realidad digo ciertos aspectos, porque hay otros que no. Hay que ser sincero. Pero la realidad es que esa semana, particularmente esa, sí había bajado bastante el comer azúcar, el comer cosas con azúcar. Yo tomo café negro sin azúcar. Pero fuimos a ese brunch y yo pedí un plato y me sirve una tostada como French toast con una salsa oriental de yo no sé qué. Mi hermano, yo a mitad del plato tuve que dejarlo porque mi paladar no aguantaba más el azúcar. Sentía que no puedo. Una cosa que yo me lo hubiese comido en otro tiempo de una sentada. Pero yo no pude seguir comiendo porque mi paladar ya no estaba acostumbrado a tanta azúcar en ese momento particular. De la misma manera, mi hermano, nosotros debemos nutrirnos de la palabra de Dios, porque cuando venga ese cucharazo de falsa doctrina llena de azúcar, nuestro paladar va a decir, eso no sabe a falsa doctrina, eso no sabe al evangelio, eso está raro. Eso está raro. Y Pablo comienza a usar imágenes, y vamos a ver todas las imágenes que usa, del ejercicio, de la nutrición, de estar en forma, para que Timoteo se preparara en la piedad, de esta manera. Miren cómo dice, nutrido de las palabras de fe y de una buena doctrina que ha seguido. Esto habla de intencionalidad, de sentarse a comer la palabra de Dios. Timoteo debía acostumbrarse, y nosotros también, porque Timoteo era cristiano y tú eres cristiano y yo también, a sentarnos a comer del paladar, del sabor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el punto. Y está de moda la nutrición, ahora todos tienen una dieta, ahora todos son nutricionistas, ahora todos dan consejos de nutrición. Mis hermanos, de la misma manera, para nutrirse hay que seleccionar bien qué es lo que vamos a consumir. Y nosotros tenemos un plato que sabemos que es libre de contaminantes, que como decía Julián ahorita cuando leía, esto es lo más puro que vamos a ver. Yo puedo equivocarme en mi predicación, pero la lectura de la palabra es lo más puro que podemos hacer. Así que Timoteo, tú te cuidas de la falsa doctrina, nutriéndote de ¿qué? De la palabra del Señor, versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, Pablo dice a Timoteo, no pierdas tu tiempo en esta falsa enseñanza. Pero Pablo, estoy curioso, quisiera saber, no tengas nada que ver con eso. Olvídate de los mitos, olvídate de todos esos cuentos de fábulas de vieja. Pablo dice a Timoteo, no te metas ahí. Olvídate de la filosofía de este siglo. Eso no te va a nutrir, te va a enfermar espiritualmente. Deséchalas, nada tengas que ver. Pero le dice más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, nútrete de la fe, desecha lo falso y disciplínate. Y la palabra ahí es entrénate para la piedad. Parece que no entramos al mundo fitness de Pablo. Miren la ilustración. La escritura es el alimento que nutre. Las falsas enseñanzas son la mala alimentación que te enferma. Pero la piedad es el ejercicio que fortalece tu cuerpo. No es suficiente, mi hermano, hacer ejercicio si no nutrimos bien, como tampoco es suficiente nutrirnos bien si no tenemos un ejercicio físico saludable. Timoteo, le dice Pablo, también debes disciplinarte a ti mismo primero.
¿Lo vieron ahí? A ti mismo primero. Esta palabra que se traduce como disciplina es ejercicio o entrenamiento para la piedad y trae la idea de un atleta que se prepara para competir. Y en toda preparación de cualquier atleta requiere de una rutina rigurosa, de una dieta particular. Y aquí la meta, dice Pablo, en la piedad. Disciplínate, ejercítate en la piedad. Y la piedad no es otra cosa que el temor y la devoción a Dios. En inglés es godliness. Una persona piadosa es una persona que vive en la presencia de Dios, consciente de la presencia de Dios en toda su vida. Timoteo, para ser un buen siervo de Jesucristo, que es el título de esta prédica, implica ejercitarnos y disciplinarnos o entrenarnos a nosotros mismos para una vida de emoción y temor a Dios, y esto requiere dedicación e intencionalidad. En otras palabras, no nos tropezamos con la piedad en la calle por casualidad, sino que la cultivamos día a día. Así como nos vamos a un gimnasio y decimos, cuerpo sal. No. Cada día hay una rutina, hay un tiempo que dedicamos. No sé si va a pasar como la primera vez que yo fui y hice ejercicio, que me miré al espejo rápido a ver si veía algo. No vas a ver nada rápido. No vas a ver nada rápido. Esto es una rutina de todos los días. Y con el tiempo uno comienza a ver los resultados de esa disciplina. Y vivimos en una sociedad que le encanta todo a microondas, que le encanta todo rápido. Pero la piedad es así. La vida piadosa no se cultiva una vez y ya, una vez al gym, fui una vez al gym ya. Tú ves 5 horas en el gym un día. Ajá. Eso no hace nada. No es intensidad en un momento, es continuidad por un periodo de tiempo para ver los resultados. Versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, el texto de esta semana, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, Timoteo, y digna de ser aceptada por todos. Recuerden que cuando Pablo dice eso es como subrayando, esto es importante, Timoteo. Hermano, esta exhortación no es para Timoteo solamente, porque Timoteo, al igual que tú y que yo, era cristiano. Y tú y yo tenemos la misma necesidad de ejercitarnos en la piedad, igual que Timoteo la tenía en ese momento. Hoy especialmente, luego del COVID, el mundo tomó una mayor conciencia de la salud física. Y como no tiene esperanza fuera de esta vida terrenal, se ha volcado el mundo tras de la salud física. Su esperanza está en tener buenas dietas, programas de ejercicio, suplementos, incluyendo el negocio de las vacunas y todo lo que pueda evitar que me muera, porque no tienen esperanza en la tierra. Por otro lado, el fenómeno de las redes sociales y el culto al cuerpo que promueven muchas veces y la belleza y todo esto ha llevado a muchos a buscar satisfacción, identidad y aprobación a través del ejercicio físico. Y la realidad es, mis hermanos, que el ejercicio físico no es pecaminoso en sí mismo. De hecho, nosotros somos culpables como iglesia de abandonar este tema y orar por salud mientras tenemos rutinas que no son saludables. La iglesia debe hablar de la mayordomía del cuerpo, claro que sí. De que debemos ser buenos mayordomos de lo que comemos, de cómo nos ejercitamos, del cuidado del cuerpo, que es el templo del Espíritu. Y la iglesia ha abandonado eso. Claro que sí, el ejercicio físico y la salud física no es el problema, son las motivaciones y el corazón. Así como el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Y debemos pedir a Dios que nos capacite también en nuestra mayordomía, en cómo comer, en cómo ejercitarnos, para no hacer un ídolo de eso tampoco en nuestros cuerpos, sino que queremos estar saludables. ¿Sabes por qué? Porque queremos tener el cuerpo saludable para glorificar a Dios. Eso es todo.
Porque queremos estar disponibles cuando Dios nos llame a servirle con cuerpo saludable. Claro que sí. Un cuerpo enfermo estará menos disponible para la obra del Señor. ¿Estamos claros con eso? Ahora bien, el pasaje dice que si el ejercicio aprovecha para algo, está implícito ahí, ¿lo ven? Porque cuando dice que el ejercicio de la piedad tiene para promesa para esta vida eterna, está implicando que el ejercicio físico tiene promesa para esta vida. O sea, Pablo contrasta el ejercicio físico con el entrenamiento hacia la piedad y resulta que la piedad tiene mucho más provecho. Ese es el punto que está diciéndole Pablo a Timoteo, por dos razones. La piedad tiene promesa no solamente para todos los ámbitos de esta vida, sino para el futuro. En contraste, el ejercicio físico aprovecha para tener quizás una mejor salud, un bienestar, una mejor seguridad o autoestima y un mejor desempeño en el deporte o en cualquier lugar. Eso es el beneficio para el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico no nos podrá gozar ni disfrutar de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. No importa cuándo tú te ejercites físicamente, estés saludable, si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y no te relacionas con tu Señor, tendrás un cuerpo saludable y un alma enferma. El ejercicio físico podrá darnos una mejor apariencia, pero no nos dará el contentamiento que solo produce el disfrute de Cristo en cualquier circunstancia. El ejercicio físico podrá ayudarnos a ganar carreras, medallas si estamos compitiendo, pero no nos asegurará la carrera de la fe, que solo son aquellos que están poniendo su fe en Cristo. ¿Cuántos cuerpos esbeltos están hoy 7 pies bajo tierra y sus almas quemándose en el infierno porque no tenían vida saludable espiritualmente que solamente puede dar Cristo? El ejercicio físico podrá hacernos sentir bien un momento y qué bien se siente cuando terminamos un buen workout. De verdad el cuerpo se siente brutal. Están todas esas endorfinas, todo ese corriendo dentro de tu cuerpo y cuando comes sientes que te sientes bien, te sientes con más energía. Eso está brutal, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? No importa cuántos workouts hagamos, ningún ejercicio físico podrá darnos la paz que necesitamos en medio de las pruebas, que solamente puede dar Cristo. Claro que sí, el ejercicio físico produce cuerpos más robustos, pero solo el ejercicio en la piedad puede producir en nosotros la santidad que necesita un hombre o una mujer para vivir la vida cristiana. La piedad produce hombres y mujeres piadosos, produce matrimonios funcionales, produce familias piadosas, produce iglesias saludables, produce una mejor sociedad. Tiene promesas para esta vida, pero también tiene promesas para la vida eterna, porque el ejercicio espiritual disfruta de la bondad de Cristo que un día experimentará en gloria en el futuro. Claro que sí, hay promesas para esta vida, pero también tiene promesas para la vida eterna. Mis hermanos, ejercitarnos en la piedad produce en nosotros un mayor, excelente peso de gloria que tiene su esperanza no en la tierra, sino en los cielos. Tiene promesa para la vida futura. Que el Señor nos empodere hoy por medio de su Espíritu para disciplinarnos, entrenarnos en la piedad, en la comunión con Cristo. Así como ningún atleta llegará lejos sin una disciplina, si el atleta no es riguroso con su disciplina, con su comida, con sus horas de sueño, con sus prácticas, con su estudio aún del oponente y del deporte y su crecimiento en disciplina, no llegará lejos, por lo tanto, como atleta no llegará lejos. No es nada diferente al cristiano. De la misma manera, ningún cristiano llegará lejos si no se disciplina para la piedad. Por lo tanto, la disciplina de la piedad no es una opción para ti o para mí, no es si tú quieres. Es una orden de la palabra del Señor. Es una orden de la palabra del Señor. De hecho, cuando miramos los deportes y vemos a estos hombres en el baloncesto, en el fútbol, y vemos estos atletas destacados, admiramos su talento, pero no sabemos que detrás de ese talento hay horas y horas y horas de entrenamiento. Y por eso admiramos eso. Porque son personas que se han dedicado a eso toda la vida. Cuando usted ve los documentales lo ve. Y Pablo usa esta misma imagen en 1 Corintios 9:24 cuando dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, pero uno solo obtiene el premio? Mira cómo dice Pablo a los creyentes, corran de tal modo
que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, mira cómo él se aplica a esta ilustración a él. Yo de esta manera corro, no como sin tener metas. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. ¿Ven el punto aquí, hermanos? Así como un atleta se disciplina para lograr el objetivo, nosotros también, con mayor dedicación, somos llamados a disciplinarnos, a entrenarlos en la piedad. Y la pregunta es, ¿nos describe a nosotros esta actitud de cristiano? ¿Me estoy ejercitando en la piedad? ¿Cómo está nuestra resistencia en la piedad? Yo creo que hoy es un buen día, mi hermano, para arrepentirnos de nuestra pereza espiritual y distracción. Yo creo que hoy es un buen día de arrepentirnos del entretenimiento mundano y decirle hoy al Señor, perdóname Dios, espiritualmente estoy enfermo, estoy fuera de forma, pero te ruego que por medio de tu palabra hoy tu espíritu me haga disciplinarme para la piedad. Yo no puedo, pero Jesús venció en mi lugar. Él sí vivió una vida disciplinada en piedad y porque Él venció y me representa a mí de esa misma manera, yo en Cristo puedo vencer. Yo creo que es un buen día para orar esa oración al Señor. Esto lo hacemos nutriéndonos de la palabra del Señor. Si no nos sentamos a comernos la Biblia, puedes hacer algún ejercicio, mucho ministerio, mucho ejercicio, por decir una manera. Por el que se ejercita, pero no come bien. De hecho, hoy hay una conciencia más grande en la alimentación también. No solamente en el ejercicio, sino en el comer bien. Pero qué ironía también, mis hermanos, que miles de personas que evitan el gluten se comen todo el pecado durante la semana, sin ninguna restricción. Qué ironía, mis hermanos, que el mundo es cuidadoso ahora en comer todo orgánico y sin añadidura, pero viven vidas hipócritas delante de Dios. Qué ironía que nos educamos y nos llenamos de información, son expertos en dieta, saben qué hace, cómo opera, cómo el sistema nervioso, cómo el sistema digestivo coge ese vegetal o coge esa pastilla, coge you name it. Pero espiritualmente somos torpes, ignorantes de los peligros de nuestra alma. Evitamos unos aceites, pero consumimos cualquier porquería para nuestra alma. Claro que el cuerpo es importante, pero el espíritu es más importante. Y ahí está la ironía de este mundo. El mundo descuida lo espiritual, pero es experto en lo material. Y para colmo, toman eso de bastión para enorgullecerse. Pero qué bueno que hay esperanza en Cristo para todo aquel que quizás de alguna manera, y nosotros también estamos ahí, hemos puesto más énfasis en ciertas cosas en nuestra vida, porque hoy Dios nos recuerda por medio de esta palabra que la importancia no está tanto o no es superior lo que comamos o nos ejercitamos, sino en cómo está nuestra alma hoy. Y Él nos da esperanza por medio del Evangelio. Mira el versículo 10, mira la esperanza de Pablo. Timoteo, ejercítate para la piedad. Timoteo, ejercítate, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza, ahí está, en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los creyentes. Pablo le dice a Timoteo, esta es la esperanza, Timoteo. Esta es la esperanza que está puesta en el Dios vivo. Y la salvación que hemos recibido de Él nos habilita para esforzarnos y trabajar. De hecho, esa palabra trabajar ahí es la misma palabra que Él usa en Tesalonicenses cuando dice, con dificultad y fatiga trabajamos día y noche. Habla de extenuarse. Él dice, nosotros, Timoteo, tú y yo estamos trabajando duro en el ministerio, pero ¿sabes qué? Es porque tenemos esperanza. Es la esperanza que nos mueve a disciplinarnos para la piedad. Es la esperanza que tenemos en Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, lo que cantamos hoy, el glorioso misterio, la cruz, que nos lleva a esforzarnos día a día para disciplinarnos en la piedad. En otras palabras, Timoteo, no nos miramos a nosotros mismos, no dependamos de nuestro esfuerzo, no somos suficientes nosotros mismos, sino que hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Timoteo, nosotros servimos y nosotros que estamos aquí servimos a un Dios vivo.
Y esa es la misma frase cuando Pablo dice, la iglesia es la casa del Dios vivo. Y ese Dios vivo dice que es salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Recordando, mi hermano, y sabemos que esta expresión no está diciendo que todo el mundo es salvación universal, que al final todo el mundo se salvarán. Sino que Pablo le está apuntando a Timoteo el carácter salvador de Dios que se ha revelado a todos los hombres. Eso sí. De hecho, de ese mismo carácter salvador, todos los hombres en la tierra se benefician. Todos los hombres de la tierra se benefician. Porque la gracia común hace que salga el sol para justos e injustos. Hay hombres que odian a Dios ahora mismo y Dios le da de comer. Y Dios se muestra como un salvador para ellos. Como alguien que puede venir a arrepentimiento y fe. Y Pablo dice a Timoteo, Dios se ha mostrado como el Dios salvador de todos los hombres. Pero esto es importante, especialmente, particularmente de los que creen. Y esa es la esperanza que tenemos. Nuestra salvación es segura y es particular porque aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo seremos salvados al final. Tiene promesa para esta vida, pero promesa para el futuro. Ahora, queda más. Timoteo tiene más que hacer y vamos mucho más rápido en este último punto. No solamente está la alerta a la falsa enseñanza, no solamente disciplinarse para sí mismo la piedad, sino que tiene una tarea que cumplir. Dice el versículo 11, esto manda y enseña. Timoteo, ocúpate haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, a mandar, a ordenar, a dar comando a la iglesia. Timoteo como pastor no decía, si ustedes quieren, sigan o no sigan esa falsa doctrina. No, el pastor dice, eso no se sigue. Manda. Hay una autoridad delegada que tiene el pastor para ordenar, para dar un comando, pero no solamente eso, sino que tiene que enseñar, demostrar, instruir. Esto manda y enseña, Timoteo. Y esto era una tarea intimidante, particularmente para Timoteo en el tiempo que estaba viviendo, porque en la sociedad greco-romana, debajo de los 40 años se consideraba una persona joven. Y ellos ponían mucho peso y validación a las personas ancianas. Y Timoteo tenía cerca de 34 a 39 años. Era un joven pastoreando y siendo un delegado apostólico, una posición muy grande. Y podía ser que cuando él estuviese enseñando su juventud para otro fuera un impedimento. Y él le dice, no permitas que nadie menosprecie por tu juventud. Esta palabra menosprecio significa que nadie le reste valor o respeto a ti por ser joven. ¿Y qué consejo le da Pablo? ¿Que se eche el guille de que es joven y sabe? No, sino que, sé ejemplo. La manera en que tú vas a ganarte a la congregación y la congregación te va a respetar es porque tú vas a ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Tu testimonio vaya delante de tu juventud, Timoteo. Modela una vida de piedad. Esa es la receta para alguien que menosprecia porque eres joven. Pon tu testimonio como ejemplo. Cuando dice en palabra, en cómo tú hablas, en lo que dices, por qué lo dices. Porque en tus palabras muestra lo que hay en tu corazón, Timoteo. Sé ejemplo al hablar, sé ejemplo en conducta, en cómo te comportas, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus costumbres. Que sea tu vida un ejemplo en cómo tú te conduces. En amor, en cómo amas a los demás de manera desinteresada, en cómo sirves y te gastas para otros. Sé ejemplo en fe, o sea, en tu fidelidad a Dios y el conocimiento de la verdad que te ha dado. Pero también, Timoteo, en pureza, en tu integridad y especialmente en tu trato con las personas de tu sexo opuesto, Timoteo, que seas hallado puro. Este llamado a Timoteo no solamente para él. Como hemos visto, Timoteo era un creyente maduro. Y todos somos llamados como creyentes maduros aquí. Y yo me preguntaba, ¿yo le puedo decir a una persona recién convertida, imítame a mí? Piensa ahora a una persona que se ha convertido la semana pasada. Emma, miren esta ilustración que lo escuché una vez. Piensen que vino de otro planeta. Esto es una ilustración. Y esa persona no sabe lo que es el cristianismo, pero esa persona, como viene de otro planeta, tiene una tecnología avanzada que tiene toda tu vida grabada esta semana pasada. Y él dice, mira, yo estoy aquí, yo quiero pedirle permiso a alguno de ustedes que le pueda dar play a su vida para ver cómo vive un cristiano. ¿Nosotros le daríamos ese permiso?
Y no es para torturarnos, pero tenemos que enfrentarnos con esta realidad, mis hermanos. La Biblia nos llama a ser ejemplo, no solamente donde nos vean, sino cómo somos en todas las áreas. No estoy llamando un llamado a perfección, aquí todos de alguna manera u otra vamos a errar, vamos a pecar, estamos en un mundo caído y nuestro cuerpo caído. Pero sí a reflexionar que si nosotros podemos decirle a otra persona, mira mi matrimonio y así vive el tuyo. ¿Tú puedes hacer eso, pareja que está aquí? Quizás padre que está aquí, abuelo que está aquí, le puede decir, mira mi vida, imítame. De hecho, Pablo le dice a las ancianas en Timoteo, que son mayores, dice, enséñenle a las más jóvenes a ser las mujeres piadosas, amar a su hogar, amar a sus esposos. Mujeres ancianas aquí, ¿pueden hacer eso? ¿Su vida es un ejemplo? ¿Eres ejemplo? Y yo sé que la juventud, ¿verdad? No es la misma que la juventud, pues Timoteo tiene cerca de 37 años. Pero igualmente los jóvenes que están aquí, a pesar de tu juventud, tú estás llamado también a ser ejemplo como cristiano. Tus palabras son las mismas en tu casa que en tu escuela. Si estás en la escuela, ni joven que estás aquí, eres ejemplo. Tu conducta refleja a Cristo. Joven que amas a Jesús, ¿estás sirviendo desinteresadamente a los demás o el mundo gira alrededor de ti? Eres ejemplo, joven. Yo creo que este texto que Pablo le dice a Timoteo sí tiene una aplicación primaria a los pastores y particularmente aquellos que aspiran al ministerio, porque ¿saben qué hombres que aspiran al ministerio? Aquellos que aspiran al ministerio se vuelven ejemplos de la grey. Eso es algo de lo que no nos habla. Tu vida va a ser vigilada todo el tiempo. No para mal, sino porque eres ejemplo de la grey. Eres ejemplo de la grey. Y tienes que saber que esa presión es parte del ministerio. Aquellos que aspiran al ministerio. Y Pablo le dice a Timoteo, joven Timoteo, que nadie te tenga en poco, sino que sé ejemplo. Sé ejemplo. El mundo está lleno de malos ejemplos. Familias y padres están llenos de malos ejemplos. Que en nosotros, Iglesia Bíblica Metro, el mundo pueda encontrar un ejemplo de cómo se vive una vida cristiana. Cómo ser una esposa piadosa, cómo ser un esposo piadoso, cómo ser un joven piadoso, cómo ser creyentes piadosos. Y finalmente, mi hermano, un buen ministro tiene cuidado de sí mismo. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Ocupándonos de lo que tenemos que ocuparnos. Y ustedes saben que muchos están de acuerdo que estas eran las tres cosas que se hacían en la iglesia primitiva. La lectura pública de la Escritura, como hacemos al comienzo. La exhortación, que es la predicación, y la enseñanza. Y la mejor manera de cuidarnos de nosotros mismos es estar ocupados en las cosas que Dios nos ha llamado a servir. De hecho, el ocio es un peligro para el creyente. En el ocio se germina mucho pecado. La forma de cuidarnos a nosotros mismos es ocupados en donde Dios nos ha llamado a servir. El ocio llama al diablo. De hecho, Pedro le dice a sus lectores, añadir a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, dominio propio, amor, todo lo demás. Porque al final dice, si estas virtudes están en ustedes y abundan, no dejarán ociosos. No los dejará ociosos ni estériles para el verdadero conocimiento de Jesucristo. Versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti. La otra manera de cuidarse, Timoteo, no solamente estar ocupado en lo que Dios lo mandó a hacer, sino en desarrollar los dones que Dios le dio. Ocúpate de lo que Dios te mandó a hacer y desarrolla, invierte tiempo en ese don espiritual que te fue conferido. Muchos están de acuerdo que es el discernimiento pastoral que Timoteo recibió al recibir esta encomienda pastoral cuando fue ordenado por el presbiterio, que es un grupo de pastores. El punto es, hazlo crecer y fortalécete en lo que Dios te ha llamado a hacer. Esa es la otra manera que nos cuidamos. No solamente estando ocupados en lo que Dios nos mandó a hacer, sino desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Versículo 15. No solamente así, sino tenemos que ser reflexivos. Reflexiona en estas cosas. Timoteo, reflexiona en estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas te asegurará la salvación tanto para ti como para los que te escuchan.
Y esta sí es la parte final. Yo creo que aquí sí Pablo se sentó en la mesa y miró a Timoteo a los ojos y le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. En otras palabras, que tu vida no sea distante de tu enseñanza. Ese es el punto. Y algo que tampoco le hablan mucho a aquellos que van al ministerio, es que el pastor tiene todos los domingos que presentar la palabra del Señor, predicar el consejo del Señor, y se encuentra con la tensión de que su vida debe estar viviendo eso que predica. Y eso es una gran tensión para nosotros. Eso no es un llamado solamente para mí, pero particularmente los pastores. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de que tu vida no se distancie de lo que enseñas. Porque ahí es que ocurre lo que hemos llamado la conciencia cauterizada. Creyente que está aquí, cuídate que no proclames ser una iglesia sana, cimentada en el Evangelio, centrado en el Evangelio y viva vidas contrarias a lo que profesan, porque estás endureciendo tu conciencia. Hace poco escuché una frase que me llamó mucho la atención y me quedé meditando. Lo más peligroso del ministerio es que se puede aprender. Se puede aprender y obrarse en el poder de la carne. En este retiro hablaban de que a los pastores, de que el mayor enemigo de los pastores eran ellos mismos. Y esto requirió mucha reflexión en mi corazón este fin de semana. Aún examiné mi conducta hacia mi esposa. Aún esta mañana examinaba mi vida y decía, Señor, yo no quiero que mi conciencia se cauterice. Yo quiero vivir en tu palabra. Yo no quiero enseñar bien, yo quiero vivir bien, Señor. Cuídate a ti mismo, le dice Timoteo. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas vas a asegurar tu salvación y lo que te oyen. Cuando un pastor cae porque se divide su vida real de lo que predica, enseña, no solamente se hace daño a él, ustedes saben que hace daño a la congregación, a los que escuchan. Ustedes lo saben. Pero ustedes también tienen que reflexionar conmigo esto. ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo está lo que decimos creer con lo que realmente vivimos? ¿Cómo está nuestra vida? Ese es el llamado que el Señor nos hace a los miembros de Iglesia Bíblica Metro. Que nos convenza de pecado, que reflexionemos, miremos esto a la luz de Cristo para hallar la gracia, para entrenarnos en la piedad y disfrutar de sus bondades, sabiendo que hay una promesa futura. Pero aquellos que no están en Cristo, aquí dice que hay un Dios que se ha revelado como Salvador a todos los hombres, pero especialmente a los que creen. Si tú vienes hoy y crees en la promesa del Evangelio, Él te salvará y será tu Señor. Que podamos como iglesia servir al Señor sinceramente porque hemos sido escogidos por Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos exhortas con tu palabra. Gracias porque nos animas con tu palabra. Gracias porque nos confrontas con tu palabra. Te necesitamos, Dios. Yo te necesito, Señor. Yo sé que mis hermanos están vivos. No queremos ser superficiales al escuchar tu palabra. Aquí dice tu palabra que tenemos que reflexionar en estas cosas. Reflexionamos, Señor, cómo está nuestra vida de piedad hoy. Y tenemos que confesar, Señor, que hemos pecado. Que quizás hemos comido bien físicamente, pero estamos desnutridos espiritualmente. Quizás hemos caminado, hemos corrido, hemos hecho ejercicio físicamente. Pero no tenemos, Señor, estamina ni fuerza espiritualmente porque hemos descuidado disciplinarnos a la piedad. Y hemos visto el resultado de eso en nuestra vida por medio del pecado manifestándose en nuestra familia, en matrimonio, carácter, en lo que hacemos, decimos, pensamos. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos dices, cuídate de ti mismo. Que seamos hallados fieles, no porque nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos y decir podemos, sino porque miramos a Cristo
Y encontramos esperanza en el Dios vivo que venció la muerte y que vivió una vida santa en mi lugar. Señor, te ruego, Padre, que tanto mi vida como la vida de mis hermanos, Señor, no sea igual. Enséñanos y ayúdanos a disciplinarnos, pero, Señor, para la piedad. Vivir vidas santas para ti. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.